será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Señor, te rogamos una vez más, te suplicamos, Señor, vamos a abrir tu palabra, queremos sentarnos a tus pies en esta mañana, que sea tu palabra, oh Dios, la que hable, sea tu consejo expuesto, tu pueblo edificado, los pecadores salvados. Señor, habla que aquí tus siervos escuchan. Ayúdanos, oh Dios, a poner por obra tu palabra. Ella es nuestro sustento, ella es nuestra lámpara, ella es nuestra guía. Oh Dios, muéstranos la hermosura de tu ley. Ábrenos el entendimiento en este día, Señor, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos en esta mañana en nuestra serie en Santiago y hemos llegado al versículo número 5 del capítulo número 1. Para los que no han estado durante estos domingos, hemos iniciado esta serie en el libro de Santiago y hasta ahora hemos estado estudiando un tema supremamente importante que Santiago toca en su carta, y vimos esto en el versículo 2 hasta el 4 la semana pasada, y estuvimos meditando cuál es el deber del creyente durante un tiempo de dura prueba. ¿Qué es lo que el creyente tiene que hacer mientras está pasando una gran adversidad o una gran aflicción? Santiago le manda aquí a sus oyentes a que tengan supremo gozo, y básicamente que podemos nosotros resumir todo el sermón de la semana pasada en 3 ideas centrales. Por un lado, el creyente ha de tener un sumo gozo, ha de estar muy alegre porque la providencia, el plan de Dios está cumpliendo en el creyente, y para eso Dios se vale de los sufrimientos, el dolor y las aflicciones. En segundo lugar, Santiago habla aquí a los creyentes sabiendo que su fe está siendo probada, y que al ser probada esta fe se produce algo en ellos muy hermoso y muy precioso delante de los ojos de Dios, que es la perseverancia o la constancia. Dios permite que pasemos por una cantidad de adversidades porque su mayor ambición, digámoslo de esa manera, y su mayor deseo es que los creyentes puedan desarrollar resistencia al dolor y a las pruebas. Y finalmente vimos que ese fin no es el fin último. El fin último de Dios es que nosotros podamos ser perfectos, podamos ser completos, que es la idea más acorde a nuestro contexto, que los creyentes puedan ser completos de una sola pieza. Esa es una de las ideas que Santiago va a tratar durante toda su carta. La cuestión en que el creyente a veces, y hay algunas otras personas, que será lo que veremos aquí, padecen de algo que se llama el doble ánimo. Le falta algo al creyente, está incompleto. Así que las aflicciones básicamente lo que hacen es producir una paciencia, y esta paciencia, al ir obrando lentamente, año tras año, vez tras vez en el creyente, lo va llevando finalmente a esa madurez, a esa integridad moral, a ese deseo de Dios en que el creyente pueda madurar y reflejar un carácter como el de Cristo Jesús. Ahora, después de poder nosotros meditar en esta idea, Santiago continúa su argumento en el capítulo 5, el versículo 5 hasta el 8. Y eso será lo que estaremos meditando en esta mañana. Santiago, después de animar a los creyentes
al mostrarles después de hablarles después de toda esta aflicción, de decirles que han de estar gozosos, de que la aflicción es un momento preciso, es una oportunidad de oro para poder desarrollar un carácter cristiano a través de la paciencia. Después de animarlos a ellos a que valoren el potencial, el gran potencial que tienen las aflicciones en el crecimiento espiritual, después de eso Santiago les exhorta a que oren con fe, pidiendo sabiduría. Así que, hermanos, esa será la segunda idea que Santiago ha de desarrollar en su argumento en el capítulo 1. El creyente en medio de una gran aflicción ha de estar gozoso, sabiendo algunas cosas, pero Santiago nos dice después de esto que el creyente, como todavía no ha sido perfeccionado, como está en ese proceso de perfeccionamiento, de santificación progresiva, una de las cosas más evidentes en la vida del creyente ha de ser su falta de sabiduría. Así que, hermanos, ese será básicamente el tema que estaremos abordando en esta mañana. La necesidad de la sabiduría en la vida del creyente que está pasando una prueba. No vamos a hablar aquí de cualquier sabiduría o de la sabiduría a manera, digamos, general. Hermanos, yo les he enseñado que cuando nosotros vemos a un texto de las Escrituras, un solo texto no puede abordar todo un tema general que está planteado por toda la Biblia. Los autores bíblicos, cuando fueron inspirados, tocaron ciertas temáticas de una forma específica, en un contexto específico. Así que no vamos a hablar de sabiduría en términos generales. Muchas personas, cuando vienen a este texto, piensan que este texto avala el hecho de que Dios nos dará sabiduría en cualquier contexto. Pero realmente no es así. El contexto claramente nos está mostrando que esta sabiduría es una la sabiduría es una sola, pero me refiero es más a la actitud y a la forma de encarar estas aflicciones teniendo una mente informada y un corazón dispuesto a orar. Así que no estaremos hablando de sabiduría en un sentido amplio, no estaremos hablando, por ejemplo, como el libro de Proverbios lo aborda en los primeros capítulos, acerca de que el hijo aquí en una charla, ¿cierto?, que tiene el padre con el hijo en los primeros capítulos, no digo el padre y el hijo en la Trinidad, sino un padre y un hijo, con respecto a la enseñanza y la creencia de ese hijo, siempre le está recordando a su hijo que él tiene que ser sabio. No vamos a hablar de ese tipo de sabiduría. Vamos a hablar específicamente de aquella sabiduría que los creyentes necesitan en medio de una aflicción, en medio de una prueba. Así que vamos a abordar nuestro texto porque es un poco extenso, es muy denso. Hay muchas ideas que quiero plantear en esta mañana de este texto. Hay una gran riqueza en estos versículos, que aunque son 3 nada más, hay muchas cosas, hay muchos tesoros escondidos dentro de estos versos. Así que vamos a ver 3 puntos sencillos en esta mañana en nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver nuestra necesidad de sabiduría. En segundo lugar, vamos a ver la fuente de esa sabiduría. Y en tercer lugar, vamos a ver el recibimiento de esa sabiduría. Así que en primer lugar, Santiago anima a los lectores, mostrándoles a ellos que en medio de este proceso de santificación en el que Dios está perfeccionando al creyente, les puede faltar cosas. Miren lo que dice el versículo 4 y luego el 5, porque es la unión de esos dos textos de donde viene la fuerza de su argumento. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta, ¿notan ustedes el contraste? El deseo de Dios es que el creyente pueda ser íntegro, sea de una sola pieza, sin que le falte nada. Y ya dijimos esto, el creyente ha de cultivar todas las virtudes cristianas. La perfección moral no es otra cosa más que aquel carácter del creyente que ha estado cultivando, ¿cierto?, todo este fruto del Espíritu, lo que Gálatas nos muestra, y no le falta ninguno de ellos. Pero en nuestro trasegar, en la vida cristiana, en nuestro caminar, y sobre todo, hermano, nosotros como
seres humanos, hay en nosotros una falta de sabiduría. Y no solo una falta, hay una necesidad de ser sabios. Así que, hermanos, si usted está pasando en esta mañana por una aflicción, en este primer punto yo quiero llevar su mente, quiero llevarlo a que usted vea que usted necesita sabiduría, hermano. Que a usted le falta sabiduría, sea cual sea la aflicción y la incertidumbre y el problema que usted esté pasando. Como seres humanos, tendemos siempre a ser necios. Santiago reconoce que su audiencia está pasando por una dura prueba y lo que necesitan, y hermanos, esto también va para ustedes, lo que necesitan ellos no es salir de estas pruebas con urgencia, sino más bien cómo saber afrontarla. El cristianismo moderno, y yo cada domingo le estoy dando palo siempre en lo mismo, porque son cosas de nuestra cultura, cosas que están muy arraigadas en muchos de nosotros. Se nos enseña siempre que tenemos que escapar de las aflicciones, salir corriendo de las aflicciones, rogar a Dios, pactar para salir de las aflicciones rápidamente. No quiero experimentar ninguna clase de sufrimiento. Pero Santiago no está planteando esta idea en su texto. Santiago está diciendo más bien que el creyente, en vez de tener un afán de salir de la aflicción, él tiene que saber cómo afrontarla. Y eso tiene mucha razón, porque el texto en su contexto nos está diciendo que estas aflicciones, el creyente debe estar gozoso porque él sabe algo. Él sabe que estas aflicciones están perfeccionándolo. Así que él no va a ser tan tonto de salir corriendo sabiendo que ese es el lugar donde Dios quiere que esté para que él madure. Sabemos que estas pruebas son vitales, hermanos, en nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, si usted en esta mañana está interesado en crecer espiritualmente, si su oración es de continuo, Señor, quiero crecer, quiero dar fruto, tiene que prepararse para sufrir. Como dijimos anteriormente, en la escuela de la gracia, el sufrimiento es una materia obligatoria para poder graduarnos como fieles discípulos seguidores de Cristo. Así que el Señor no nos abandona en medio de este proceso de santificación. Dios no nos entrega simplemente y nos deja como que bueno, te salvé y tú verás cómo llegas hasta el final de tu vida. No, Dios está totalmente interesado, Dios está totalmente comprometido con darle la madurez al creyente. Así que la sabiduría es uno de esos ingredientes principales, son una de esas cosas supremamente importantes, necesarias para el creyente en medio de una prueba. Así que, hermanos, debemos reconocer en esta mañana que nos faltan muchas cosas, demasiadas para llegar a esa madurez, y una de esas es la sabiduría. No estamos siendo sabios, no estamos actuando de la manera en que deberíamos actuar. Ahora, hermanos, ¿qué es sabiduría en sí? Porque las personas tienden a pensar que la sabiduría es simplemente saber muchas cosas. Dicen, es que fulano de tal estudió en un lugar, es un hombre muy sabio. Y la gente confunde capacidad intelectual con sabiduría y no es lo mismo. Esta palabra, sabiduría en el original, es la palabra sofía, de donde viene filosofía. Y esta palabra básicamente se define como la capacidad de juzgar correctamente una situación y seguir el mejor curso de acción, tomar la mejor decisión basado en el conocimiento y la comprensión de la voluntad de Dios. Voy a repetirlo. Es la capacidad de juzgar correctamente, de discernir y tomar la mejor decisión, seguir el mejor curso de acción basado en el conocimiento y la comprensión de la voluntad de Dios. En palabras más sencillas, no es otra cosa más que saber aplicar el conocimiento que todos los domingos y todo el tiempo recibimos en una situación particular. Eso es ser sabio. Así que Santiago está diciendo que dentro de alguno de sus lectores hay personas que no saben aplicar el conocimiento porque no son sabios. No tienen este discernimiento, no pueden juzgar correctamente.
¿Cómo saber que no somos sabios? Hermanos, nada más piensen cuando tenemos problemas en aplicar una doctrina bíblica a una situación en particular. Podemos haber sido instruidos mucho tiempo en esa doctrina, pero eso no asegura necesariamente que yo voy a aplicar eso en mi vida diaria. Por eso en las iglesias tenemos a mucha gente con una cabeza muy grande, pero con un corazón pequeño, con una vida cristiana que muchas veces contradice el mismo conocimiento que ellos tienen. Es decir, nos hace falta mucha sabiduría en las filas de la iglesia. Otro problema que tenemos, hermanos, en nuestra falta de sabiduría es que por naturaleza somos sabios en nuestra propia opinión. Creemos conocerlo todo. Creemos que no necesitamos que nadie nos diga qué hacer ni cómo hacerlo. Incluso Dios. Decimos, bueno, ¿y Dios qué sabe de esto? Yo puedo hacer las cosas solo. Yo soy capaz, tengo todo el entendimiento, tengo toda la habilidad de poder salir adelante en X o Y situación. Pensamos que tenemos la capacidad de manejarlo. ¿Cierto? Creemos que estamos al control de las cosas. Eso, hermanos, es simplemente ser sabios en nuestra propia opinión. Por eso, hermano, la sabiduría está ligada con la humildad. En el capítulo 4 de esta carta, Santiago le dirá a su audiencia, le dará una lección de lo que significa ser humilde. Y ser humilde, en términos bíblicos, no es otra cosa más que aceptar nuestra propia condición, saber quién es Dios, saber quién soy yo y actuar conforme a eso. Si yo sé que Dios es sabio y Dios es la fuente misma de la sabiduría, que ya lo abordaremos en el siguiente punto, y yo soy un necio, bueno, lo que tengo que hacer simplemente es ir a Dios y acudir a Él para que me dé sabiduría. Pero antes de eso debo reconocer mi falta de sabiduría, debo reconocer cuán necio he sido en la forma en que yo he llevado mi vida, en la forma en que yo he tomado decisiones, en la forma en que yo he llevado las cosas. Entonces el creyente necesita sabiduría para poder, por ejemplo, en sus pruebas, como está en nuestro contexto, ver una luz verdadera. Para él poder saber cómo beneficiarse de estas aflicciones, hermanos. Por eso, venir a Santiago debe cambiar totalmente nuestra forma de ver las aflicciones. Debe cambiar totalmente la manera en que yo afronto los problemas de todos los días. Debo recordar primero que debo estar gozoso. Segundo, que Dios me está madurando. Y tercero, que necesito ser sabio. Necesito realmente entender que todas las aflicciones me están beneficiando espiritualmente, sean las que sean. No importa cuán duras sean las pruebas, hermano. Usted como creyente se está beneficiando espiritualmente de ellas si usted está realmente entendiendo su necesidad de sabiduría. Santiago sabía, por ejemplo, Salmo 73. Él es un judío, está hablando de personas en su gran mayoría judías. El libro de Job lo va a citar más adelante. Las pruebas abruman al creyente. Yo sé, hermanos, que una muerte de un familiar, estar en escasez económica, luchar contra su propio pecado, contra su propio carácter, sea cual sea su aflicción, hermanos, esto abruma al creyente. El creyente no sabe a veces qué hacer. Vienen tantas aflicciones, Dios nos permite tantas cosas, hermanos. Y requerimos en nuestras luchas sabiduría para poder nosotros beneficiarnos espiritualmente de ellas. Y ese es precisamente el problema, hermanos, con las pruebas. No las vemos como una oportunidad para nuestro crecimiento y para dar gloria a Dios con nuestra actitud, para que otros sean motivados con nuestra resistencia y paciencia, con nuestro gozo en medio de las aflicciones, sino simplemente las vemos como algo, como que ¿por qué me pasó a mí? ¿Y por qué yo? Y, pero es que yo en la iglesia, yo oro todos los días y yo no estoy en pecado, entonces ¿por qué me pasa esto a mí? Hermanos, el creyente que realmente es sabio ha de reconocer que estas pruebas son necesarias para su crecimiento y que son la mejor oportunidad para glorificar a Dios. Una persona se me acercó hace como un mes, hablándome acerca de una aflicción.
Y yo le decía, mire hermana, esta aflicción es la mejor oportunidad para que otros hermanos vean su buena actitud en medio del dolor y del sufrimiento. Y esta persona me decía, nunca lo había visto de esa manera. ¿Cuánto Dios puede ser glorificado por nuestra actitud, por nuestra paciencia o por nuestro ejemplo para otros? Por eso, hermanos, necesitamos sabiduría. Necesitamos saber qué hacer para no hacer las cosas a nuestra manera humana, ¿cierto? Y la reacción natural, salir corriendo. No quiero sufrir, quiero salir corriendo, no quiero más esta aflicción, sino más bien hacer todo lo contrario. Necesitamos juzgar correctamente cada situación, hermanos, para poder glorificar a Dios. Otro autor define la sabiduría de esta manera. Es el discernimiento moral que permite al creyente enfrentar la vida y sus pruebas con decisiones y acciones consistentes con la voluntad de Dios. El creyente se pregunta en medio de la aflicción, bueno, ¿y cómo puedo hacer la voluntad de Dios en medio de este sufrimiento? El creyente que necesita sabiduría, él sabe, él selecciona, ¿cierto?, los mejores fines en medio de su dolor y cómo alcanzar eso que Dios quiere que él alcance. El sabio, según la Biblia, es aquel que quiere hacer la voluntad de Dios en medio de una situación adversa. Por ejemplo, vemos a Salomón, segunda de Crónicas 1, 10 al 11. Vemos a Salomón siendo, como ustedes lo saben, el hombre sabio que él fue, pero no fue sabio simplemente porque él fue sabio, sino que la Escritura nos demuestra ahí en segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 10, que su padre había muerto, el legado le tocaba a él y él se veía muy abrumado por lo que tenía que hacer. Si ustedes lo leen en la casa, se van a dar cuenta que Salomón se encontró delante de una gran prueba. ¿Cómo gobernar a todo este pueblo y hacerlo como mi papá lo hizo? ¿Cómo puedo hacerlo? Este hombre pensó en agradar a Dios en medio de esta decisión. Y él dijo, lo mejor que puedo hacer es pedir sabiduría al Señor. Ahora, hermanos, si un rey necesitó sabiduría para gobernar una nación, teniendo tantos consejeros y tantos ayudantes, ¿cuánto más nosotros en nuestro día a día, hermanos? Entonces, debemos reconocer, hermanos, en esta mañana que no hemos sido sabios en nuestro caminar cristiano, que muchas veces nuestra actitud en las pruebas no ha sido la actitud que Dios quiere que tengamos. Así que urgentemente necesitamos reconocer nuestra necesidad de ser sabios. ¿Cuántas veces usted se ha equivocado? ¿Cuántas veces usted ha hecho mal siguiendo los propios consejos de su propio corazón? ¿A dónde lo han llevado sus propias malas decisiones? Bueno, muchos de nosotros estamos afrontando las consecuencias de esas malas decisiones. Y eso es donde Dios nos está diciendo, necesitas sabiduría divina, mi hermano. Necesitas sabiduría divina. ¿Cuántas veces no hemos hecho lo que nos parece en medio de alguna adversidad, frente a alguna prueba? ¿Cuántas veces hemos obtenido los mismos resultados en las mismas cosas cuando somos probados porque simplemente no tenemos sabiduría? Hermanos, somos ciegos a la voluntad de Dios. Pensamos que nosotros podemos hallar todas las respuestas. Así que es urgente nuestra necesidad de sabiduría, hermanos. Dice un autor, cuando pasamos por pruebas, nos damos cuenta de que no sabemos todo lo que está sucediendo. Así que necesitamos conocimiento. No vemos nuestra situación desde otra perspectiva o desde otros ángulos diferentes, el de Dios. A menudo nos falta experiencia en qué hacer. Dios, por otro lado, posee todo el conocimiento, tiene una perspectiva eterna y en Cristo ha experimentado toda clase de pruebas y ha prevalecido. Así que, ¿por qué no ir a Dios, hermanos? ¿Por qué no ir a Dios? Y eso es nuestro segundo punto. ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? Ya vimos nuestra necedad y nuestra necesidad de ser sabios. En segundo lugar, la fuente. ¿Quién nos provee esta sabiduría? Santiago lleva a sus oyentes directamente a Dios.
¿Dónde podemos hallar la sabiduría necesaria para afrontar las aflicciones de nuestra vida cristiana? Después de detectar el problema, Santiago les da la solución. Hermanos, vayan a Dios, pidan a Dios. Dios provee sabiduría necesaria para la aflicción. Que el cristiano no busque otra fuente de instrucción o consejo que no sea Dios mismo. Recuerden que este mismo Salomón, que fue sabio, después actuó de una manera necia, pidiendo consejo. Perdón, no fue Salomón, fue otro hombre. Me disculpan si no recuerdo el nombre. Pero él pide la ayuda. Y en vez de ir a los hombres sabios, va a los jóvenes necios. Y por culpa de esa mala decisión, una nación se dividió en dos. Porque este hombre buscó instrucción y consejo en otro lado que no fue Dios. Así que el hombre trata de afrontar las aflicciones teniendo siempre malos resultados, pero gloria al Señor que Él nos provee de sabiduría para saber qué hacer. Tenemos una gran fuente de sabiduría. Hermanos, los que están pasando duras aflicciones, ustedes no están solos. Dios les da a ustedes toda la sabiduría necesaria para afrontar las aflicciones. Dios nos da su palabra. Allí se encuentra el consejo de Dios, la mente de Cristo. Si la estudiamos y la meditamos y tenemos sobre todo el deseo de afrontarla, vamos a obtener esta sabiduría. Así que en cualquier momento de necesidad, de adversidad, de escasez, de aflicción, de tribulación, en vez de ir a otro tipo de consejeros, en vez de escuchar su propio corazón, vaya a Dios. Su palabra, ella es la fuente donde debemos acudir, debemos llenarnos del conocimiento de su palabra. En ella se encuentra la sabiduría necesaria, hermanos. El Salmo 19, lo hemos cantado aquí, dice, ella hace sabio al sencillo. Hermano, el marinero en medio de una tormenta no sabe dónde es el norte, pero la brújula sí sabe dónde es. No sabemos cómo actuar, hermanos, pero nuestro Dios sí sabe. Así que, hermano, reconoce tu falta de sabiduría. Reconoce en esta mañana tu gran necesidad y acude a Dios y su palabra. Ve al Señor, Él te va a guiar acerca de lo que es mejor que hacer en cada necesidad, en cada aflicción. Puede que estés pasando una prueba muy dura, hermano. Pide a Dios qué debes hacer, porque no sabes exactamente qué debes hacer. Él da sabiduría. Y mire lo que dice después nuestro texto. El texto nos da dos descripciones acerca de la bondad de Dios al dar sabiduría. Dice el texto, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Noten ustedes cómo Santiago construye esta frase. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, coma, pídala a Dios, coma. Y luego él describe a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, coma, y le será dado. Es como si él hiciera un paréntesis, explicando quién es Dios y qué es lo que Él hace. Y estas dos palabras realmente son muy llamativas y muy interesantes. La primera palabra, que se traduce como abundantemente, también se puede traducir en otras versiones como liberalmente o generosamente. Y es esta palabra que Pablo utiliza en 2 de Corintios para hablar de la manera en que los creyentes debían dar. Ellos debían dar generosamente. Entonces Dios, a los creyentes, y ojo con esto, solo a los creyentes, solo a los cristianos, les dará sabiduría. Y dice que Dios la da generosamente. Hermano, que estás pasando una dura aflicción, una dura prueba, si tú vas al trono de la gracia para buscar sabiduría, no te será negada. Si el propósito de Dios es que tú madures, Él te dará todos los medios necesarios para llevarte a tal fin. Así que su sabiduría te será dada sin escasez, digámoslo. Será dada en abundancia, con liberalidad. Dios no se va a reservar el darte sabiduría, mi hermano. Dios quiere hacerte sabio. Dios quiere que tú madures y sepas tomar las mejores decisiones según su palabra en cada una de las aflicciones. En segundo lugar, y esa palabra a mí me emocionó cuando la estudié, dice que Él lo da sin reproche.
En segundo lugar, la idea que da Santiago aquí es que Dios no tiene condiciones para dar sabiduría. La única es que la persona sea un creyente. Es decir, Dios no duda. Dios conoce el deseo de un creyente que está siendo probado y que quiere ser sabio y que quiere actuar sabiamente. Dios ve esa disposición y Dios no tiene en cuenta los errores pasados que el creyente cometió por su necedad. Si él tiene el deseo de ser sabio ahora, Dios no va a estar diciéndole, pero es que yo te lo dije. Dios lo va a dar sin reproche. La idea principal de esta palabra es que la idea central de esta palabra es encontrar la falla, denigrar a una persona por medio de un reproche. Ahora, Santiago dice que Dios no reprocha, o sea, Dios no hace eso. Otra traducción de esa palabra puede ser criticar severamente, reprochar severamente o regañar con vehemencia. Dios no va a decir algo como, por fin viniste a mí, necio. Dios no va a hablar de esa manera. Santiago está diciendo aquí que por más errores que hayamos cometido antes, Dios no nos va a reprochar esos errores, Dios no nos va a criticar, no nos va a regañar, Dios simplemente nos va a dar su sabiduría en abundancia. Así que, hermanos, si hemos cometido muchos errores por nuestra necedad y ahora reconocemos esa necesidad y vamos a Dios, Él nos va a dar sabiduría sin reproches. Dios no va a tomar en cuenta los errores pasados. Dios sabe que somos necios. Pero si ahora buscamos sabiduría en Él, Él nos lo va a dar. Entonces, hermanos, no hay excusa para no buscar ser sabios. No hay excusa. No hay una sola excusa. Pero es que Dios debe estar bravo conmigo. El texto dice que Dios no reprocha. Dios da sabiduría a aquel que la está necesitando, que se reconoce como un necio, que ha hecho mal las cosas y que ahora necesita ser sabio. Si hoy reconoces, hermanos, que no has sabido actuar en medio de una adversidad, pide a Dios, clama a Dios que te muestre qué hacer, que puedas ver lo que no has podido ver hasta ahora, que puedas tener otra perspectiva divina, celestial, de esas aflicciones. Y Dios te lo dará abundantemente y sin reproche. El mayor deseo de Dios es que tú puedas vivir conforme a su voluntad. Y en Cristo Jesús nos ha provisto de todo para ser sabios. Así que, hermanos, no hay excusa. Miren lo que dice Calvino de este texto. Como vemos que Dios no nos exige lo que está por encima de nuestras fuerzas, sino que está dispuesto a ayudarnos si se lo pedimos. Cada vez que nos ordene hacer algo, aprendamos a pedirle de su poder para realizarlo. Así que eso es sabiduría, hermanos. Reconocer la necesidad, que estoy ciego, que no puedo entender la situación desde una perspectiva celestial. Y tengo a un Dios amoroso, lleno de gracia, que me da abundante sabiduría, sin reprocharme nada. Como un Padre amoroso. Pero aún así, hermanos, después de ver esta idea, pueden persistir algunas personas que no son persuadidos por ellos. Y ahí está el argumento siguiente de nuestro texto. Versículo siguiente. Versículo 7. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago sabe que estos creyentes son de doble ánimo. Él lo va a decir más adelante en los siguientes versículos. En los siguientes capítulos va a hablar de un hombre inconstante. Acá se traduce como inconstante en Reina Valera. En otras dice hombre de doble ánimo. Así que hay un grave problema después de entender estas palabras. Mi hermano, si tú no has sido persuadido después de ver estos textos de que Dios está dispuesto a darte sabiduría y que tú la necesitas urgentemente, hay un grave problema después de esto. Si Dios está tan comprometido con darnos sabiduría, en madurarnos a través de las pruebas, dudar es una gran ofensa para Dios.
Así que Santiago advierte a estos creyentes inmaduros y de doble ánimo contra algo muy grave, hermanos, y es la incredulidad. Así que el gran obstáculo que se nos presenta en nuestro texto es este: lo que no nos deja recibir ni aprovechar la sabiduría de Dios es nuestra incredulidad. Ya vimos, hermanos, lo expuse lo mejor que pude. Si no son persuadidos después de eso, no sé, busquen otro predicador, pero entienda el texto, hermano. Que lo explique mejor que yo. Ya vimos que Dios está presto a darnos generosamente y sin reproches. Así que dudar de Dios es una gran ofensa contra Él. ¿Cierto? Los que son padres entienden esto mucho mejor. ¿Cuán ofendido se puede sentir un padre cuando su hijo duda de su amor? Cuando el padre ha dado muestras de amor y de afecto y el hijo no le cree. Así que, ¿cuál debe ser nuestra actitud al pedir por sabiduría? Santiago nos dice que debemos pedir sin dudar. ¿Y qué es duda? Esa palabra duda se traduce aquí y es muy interesante porque aquí dudar es la misma palabra que se utiliza para la palabra juzgar. Es muy interesante. Porque juzgar básicamente significa discernir entre dos cosas. Esta palabra dudar que vemos aquí es vacilar entre dos conceptos. ¿Qué es dudar? Básicamente cuando se me presentan dos ideas y yo no estoy seguro ni de uno ni del otro. Ahora, quiero aclarar algo. No quiere decir, hermanos, que en la vida de los creyentes no pueden haber dudas. Claro que sí, a veces hay dudas cuando oramos. Por nuestro pecado, nuestras oraciones no son perfectas. Pero a lo que Santiago se refiere en este texto es aquella forma de vivir en la que una persona se caracteriza porque la duda es un patrón de su vida, es algo que está constantemente presente en su vida todo el tiempo está dudando, está juzgando siempre entre dos opiniones, entre Dios y el mundo. Su mente está dividida en dos. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, a el pueblo de Israel en el tiempo de Elías, que estaban dudosos entre si seguir al Baal o a Dios? Esa gente es la que está hablando Santiago aquí. Están pensando, están meditando entre dos opiniones. No saben qué hacer. Estos creyentes, algunos de ellos, podrían sentir dudas, incredulidad. Ahora, dudar es bueno. En parte. ¿En qué contexto? Cuando una persona viene a enseñar algo y uno como que, bueno, voy a mirar si lo que este hermano está diciendo, ¿cierto? Y yo sé que en esta iglesia hay hartos hermanitos que son así. Pero un momentico. Vamos a mirar bien qué es lo que está enseñando. Voy a discernir en la escritura. Bueno, esa clase de dudas es buena. Pero la duda de la que Santiago habla aquí es cuando Dios nos muestra toda su misericordia, toda su gracia y toda su disposición, y aún así el creyente todavía está dudando. Eso es pecaminoso. Es cuando yo dudo frente a una verdad bíblica incuestionable. Y mi vida espiritual se ve afectada por eso, hermanos. Una cosa es tener unas dudas acerca de algo, otra cosa es ser un incrédulo. Son cosas totalmente distintas. La duda es una debilidad humana, todo lo tenemos. La incredulidad es un estilo de vida totalmente distinto. Y mire la ilustración que da Santiago. ¿Cómo él ilustra a las personas que dudan? Son como una ola, es como la marea que va y viene, ¿cierto? Una vez la ola viene fuerte, otras veces la ola viene débil. Unas veces la marea sube, otras veces la marea baja. Algunas veces el nivel del agua está arriba, otras veces el nivel del agua está abajo. Así que Santiago toma esta imagen, nos ilustra la incredulidad de esta gente así. Son personas que no oran al Señor con sinceridad ni coherencia. Cambian de deseos. Un día quiere la sabiduría del Señor, otro día va y le pregunta al mejor amigo qué tiene que hacer. Un día quiere venir a la iglesia, estar en el Señor, otro día quiere hacer otras cosas. Un día estás creyendo que ahora sí en Cristo, ahora sí. Y después a los 8 días está en otro lado en el mundo.
Ese es el tipo de incredulidad a la que Santiago se refiere. Ahora, ¿cuál es el problema y el peligro de esto, hermanos? El gran problema de esto, hermanos, de la duda y la incredulidad tan fuerte en la vida de un creyente, es que su vida comienza a ser inconsistente. Es el gran problema. Hay un peligro en convertirme en una persona inconstante. Un día amo al Señor, otro día no. Un día quiero vivir para Cristo, el otro quiero vivir para mí. Y el otro día quiero hacer la voluntad del Señor, ya después no quiero. Eso afecta demasiado el caminar de un creyente. Cristianos que un día quieren someterse a la voluntad de Dios, ay no, ya mejor no. Son personas que en vez de ser controladas por el Espíritu Santo, son controladas por sus propios deseos. ¿Y qué pasa? ¿Qué tan grave es esto? Santiago dice en el verso siguiente que una persona así ni piense, es que ese es el énfasis del texto, ni piense que va a recibir algo del Señor. A mí esa palabra me llamó la atención. No piense. Esta persona está tan engañada en pensar que eso está bien, que puede creer que Dios le va a responder sus oraciones. Santiago dice, ni piense que tal haga si recibirá cosa alguna del Señor. Mire la gran advertencia que hay en este texto. No hay esperanza para una persona inconstante. No hay esperanza para el que un día está aquí, el otro día está allá, está para aquí, y para allá, y para aquí, y para allá. Quienes dudan y su vida está controlada por la incredulidad, no crean que van a recibir de Dios en lo que ellos oran. El que debate con Dios, el que cuestiona a Dios, el que vacila con Dios, el que no está sólidamente comprometido con Dios, no recibirá nada. Hermano, eso no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Personas religiosas que ni creen la Biblia, pero tampoco quieren creerle al mundo. No toman en serio los mandamientos de Dios, pero tampoco yo no hago nada malo. Son personas que ni le creen al mundo, ni le creen a Dios. Y esa es la peor situación, ni aquí ni allá. Y lo peor es que piensan, y eso es lo más grave que Santiago quiere resaltar en el texto, que eso está muy bien. Ellos creen que así están súper bien, estando ni aquí ni allá, ni chicha ni limonada. Se parecen a un candidato presidencial que ni es de derecha ni es de izquierda, ni para allá ni para acá. Y ellos creen que es correcto. Santiago es tajante. No piensen que recibirán cosa alguna del Señor. Entonces tenemos una ilustración, una sentencia y en el versículo 8 una conclusión. Para terminar, Santiago dice, estas personas se caracterizan por algo. En todos sus caminos son inconstantes. Y note esto, en todo. ¿Qué es lo que más demuestra que una persona es inconstante? No solo su vida espiritual, todas las cosas que emprende. Son las personas que emprenden algo, no lo terminan. Y hago una cosa, ya no quiero. Y me metí en esto, no, ya mejor me salgo. Personas de doble ánimo, de doble mente. Son todo lo contrario a aquellos que se entregan de corazón a Dios. Un hombre de doble ánimo que vacila, de ida y vuelta, de allá para acá. No sabe si confiar en Dios o no, o abandonar a Dios. Esa gente que no sabe, bueno, ¿será que sigo a Cristo? No, mejor no, pero tampoco soy capaz de dejarlo. Bueno, entonces ¿al fin qué? Y sobre todo, ligado con nuestro contexto, son aquellas personas que cuando llegan a la prueba no saben qué hacer. Quieren confiar en Dios, pero les da miedo. Y si confío en Dios, ¿y qué tal que las cosas cambien? No, mejor sigo como estoy. Y el otro día, no, mejor sí. No, mejor ya no. Son inestables en todo lo que hacen. Su trabajo, su familia, sus relaciones, sus amigos. Todo es inconstante. En todo lo que hacen. En todo lo que involucra a su ser. No soporta las pruebas de la vida porque no tiene suficiente fe en Dios. No tiene la suficiente fe. No se ha visto realmente como es para ir a Dios y pedir sabiduría.
Son personas que no tienen una verdadera confianza en Dios. Toda su vida es una vacilación. Toda su vida es una inconstancia. Es inestable, es la palabra más clara, que mejor puede traducir inconstante. Inestable. Hermano, ¿será que el texto nos está describiendo a nosotros? ¿Somos como el pueblo de Israel en el momento de Elías? ¿Será que es el Baal? ¿Será Jehová? ¿Será que es este? ¿Será que el otro? ¿Te has preguntado por qué Dios muchas veces no responde tus oraciones? Es porque quizás eres una persona inconstante, inestable, como una ola del mar, para allá y para acá, un día sí, otro día no, un día quiero ser cristiano, ya después no. El creyente verdadero nunca debate, nunca discute. Él sabe exactamente lo que tiene que hacer en una prueba. Él ruega a Dios por sabiduría. Él sabe que Dios se la va a dar. Hermano, es un momento de examinarnos en esta mañana. ¿Tienes una fe vacilante? ¿Que confía y no confía? ¿Que cree y no cree? ¿Que estás en la mitad? Eso te va a afectar para el resto de tus días en todas las cosas que tú emprendas y que tú hagas en tu vida. No te engañes creyendo que solamente eso es una cuestión de la iglesia. Ay, solamente es en la iglesia, que pues yo no sé, pero el resto de mi vida está bien. Dios dice, no, eres inestable en todas las cosas que haces. Todas. ¿Soy una persona inconstante en lo que hago? ¿Me caracterizo por una vacilación constante? Hermano, no sigas entre dos pensamientos. Como dice Elías, si Jehová es Dios, sígalo a Él. Si es Baal, sigan al Baal. Si el mundo te fascina, vete al mundo, mi hermano. Si realmente amas a Cristo, ven a Cristo, pero no estés en la mitad. No estés en la mitad más. Vas a perder toda tu vida ahí. Por un lado, Dios nunca te va a responder nada. Y por otro lado, vas derechito a lo malo, al fracaso, porque eres inconstante en todo lo que haces. Todo. Esa es la actitud en las pruebas, hermanos. No dudando nada. ¿Estás pasando una dura prueba? ¿Necesitas sabiduría, mi hermano? Ya sabes a dónde debes acudir. Acude a Dios en oración. Ve su palabra. Rodéate de hermanos sabios, maduros en la fe, que te puedan ayudar. Pero hazlo sin dudar, sabiendo y confiando que Dios te dará la solución a esa aflicción. No para sacarte de ahí necesariamente, pero sí para que tú sepas afrontarla de una forma espiritual. Pero si dudas, no vas a recibir nada. Dios se complace en darnos sabiduría, pero está reservada únicamente para aquellos que se reconocen como tales que la necesitan, sin vacilar. Amigo que estás aquí sin Cristo, que conoces muchas cosas del Señor, que como que dices que me gustan, pero sigues en el mundo. Es hora de que tú tomes una decisión. O sigues a Cristo y recibes vida eterna, o te vas al infierno en tu pecado viviendo como tú quieras. Pero no puedes seguir en esa mitad. No puedes seguir entre dos pensamientos. Si Jesús es el Señor, si hay suficientes evidencias de que Él es Cristo, de que Él es Dios, ve a Él. Si no, entrégate al mundo. Pero así no vas a poder seguir. Necesitas realmente a Cristo. Amigo que estás en esta mañana sin Jesús, no vaciles más entre dos pensamientos. Entrégate a los brazos de Cristo. Entrégate a los brazos del Señor. Corre a Cristo en arrepentimiento y fe y serás salvo. Pero no sigas así. Hermanos inconstantes, esto es un llamado para ustedes. Aquellos que un día vienen, otro día no vienen. Un día toman con seriedad al Señor, otro día no. Un día sí quiero, otro día no quiero. Ahora sí, no, ya después no. No recibirán nada del Señor.
serán siempre inconstantes en todo lo que hacen. Es hora de arrepentirse, hermanos inconstantes, aquellos que se identifican como cristianos y saben que son inconstantes, que aman al mundo y aman a Dios y quieren saber de Dios, pero también en el mundo, y quieren tener esto y también el mundo. Es hora de salir de ahí. Vamos a orar, hermanos.